En otras ocasiones les he compartido que cuando leemos un pasaje del Evangelio dentro de la misa, podemos caer en la tentación de interpretarlo pues como nos nazca del corazón. Y yo proponía como alternativa que para interpretar un pasaje del Evangelio, si lo hacemos dentro de la liturgia, pues conviene respetar lo que venimos meditando en la Sagrada Liturgia. Lo que meditamos el domingo, lo que meditamos la semana pasada, lo que meditamos el día de ayer. De tal manera que la interpretación del Evangelio de hoy pues vaya en consonancia, para que lleve una armonía y vaya adquiriendo un cuerpo que nosotros tratemos de darle vida con nuestra propia vida, con nuestro comportamiento. La mejor manera de ir creando un contexto, un entorno sólido, para que nosotros seamos capaces, como el niño pequeño, cuando va aprendiendo a dar pasos de manera individual, de manera autónoma, sabe que los brazos de la madre están a su lado, va agarrando confianza y se va soltando al caminar. Entonces realmente yo también creo que así es una manera muy propicia para que nosotros también cuando celebramos la liturgia sepamos que los brazos de nuestra Madre Iglesia nos acogen, que nuestra Madre Iglesia nos va conduciendo en nuestro caminar. La semana pasada veníamos meditando sobre aquello que verdaderamente nos hace felices. Podemos no tener dinero, podemos no tener propiedades, podemos carecer de muchas cosas, y decíamos la semana pasada. Sin embargo, la fuente de mi felicidad, la fuente de mi dicha, de mi bienaventuranza, no depende del dinero que tengo o de las propiedades. Tampoco depende del número de problemas que vengo cargando en mi corazón o de las tragedias que suceden en mi vida. No, Señor. La vida bienaventurada depende en mi vida de la presencia de Dios en ella. Eso veníamos meditando. Y todavía el domingo, que la palabra de Dios nos pedía algo más fuerte. Ama a tu enemigo. Hazle el bien incluso al que te hace el mal. Y con este mismo criterio de la semana pasada, el domingo, decíamos, es que es verdad lo que me pide el Señor. Yo no te voy a tratar bien o mal porque te lo merezcas o porque no te lo merezcas. Yo no soy juez. Yo no conozco el interior de los corazones. Yo no me puedo detener a ver cuál es el sentido de las intenciones de cada persona con la que yo trato. Yo te voy a tratar bien, yo te voy a amar porque Dios me ha amado a mí. Simple y sencillamente, como la hermosa mañana que nos recibe el día de hoy, es para todos, sin distinción de personas, para buenos y para malos. Parte del fundamento de nuestra Iglesia católica. ¿Qué significa católica? Universal. Esto es, que es para todos. Así pues, se va perfilando lo que la palabra de Dios nos viene diciendo en estos días. El punto fundamental de referencia de nuestra vida cristiana, aquello que nos provoca dicha y felicidad, aquello que nos da la fuerza de poder amar incluso al enemigo, al que nos hace daño, tiene un nombre y se llama Jesucristo, nuestro Maestro.
Él es el fundamento de nuestra vida cristiana. Él es el punto fundamental, esencial de mi felicidad y aquel que me da los medios necesarios para poder amar a quien no me ama, a quien me odia, a quien se hace mi enemigo. Luego ayer celebrábamos una fiesta muy bonita, la Cátedra de San Pedro, donde yo compartía esta idea: la maternidad de Dios se nos manifiesta en la vida de la Iglesia, especialmente en tres elementos fundamentales: la Eucaristía, la Santísima Virgen y el Papa. No podemos decir nosotros que somos católicos, que pertenecemos a la Iglesia Católica, si nos falta el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen María o la comunión con el Papa. Es algo de lo que nos dejó la celebración de ayer en la Cátedra de San Pedro. ¿Pero qué creen? Ahora sí viene el mensaje de hoy. Esto ha causado muchos excesos. Y de hablar de un dejarnos cobijar por la maternidad de Dios manifestada en la Iglesia, nos vamos al otro extremo y caemos en la eclesiolatría. No sé si se entienda la palabra. Eclesiolatría es donde nosotros depositamos todas nuestras fuerzas, todo nuestro seguimiento a Dios, no en una persona, sino en un grupo en el cual nosotros ponemos toda nuestra confianza. Nuestra vida cristiana ya no se fundamenta en el Dios vivo y verdadero manifestado en Jesús, sino nuestra vida cristiana se distorsiona para fundamentarse en las propias fuerzas humanas y en la capacidad humana que tienen para relacionarse con otras personas en un grupo determinado. Dicho en otras palabras, a veces pareciera que este tipo de personas que caen en la eclesiolatría, pareciera que es más importante pertenecer a un grupo que seguir a Jesús. Pareciera que es más importante manifestar este tipo de comportamientos nobles, sencillos y recomendados por la Iglesia, pero se olvidan del elemento más importante de nuestra vida de fe, el seguimiento a Jesús. San Juan, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza en el pecho de nuestro Señor. Imaginemos por un momento las experiencias que pudo haber tenido el discípulo amado, pero para ello tuvo que ir madurando en su fe. Y parte de sus carencias era precisamente esta. Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pareciera que Juan le da mayor valor a que sea del grupo de que realice prodigios en el nombre de Jesús. Ya lo había dicho Jesús en un momento: si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si aquella persona que está allá afuera expulsa demonios en nombre de Jesucristo, es Jesucristo mismo quien los está expulsando, porque no hay otro poder en el mundo que sea capaz de expulsar demonios.
Pero es que no es de los que está con nosotros, entonces no debería, entonces no podría. ¿Y saben cuál es el error más grave de la eclesiolatría? Que nos preocupamos más por pertenecer al grupo que por realizar las obras de nuestro Señor Jesucristo. No se malinterprete. Es necesario, lo decíamos ayer, ser obedientes al Papa y ser obedientes al obispo. Pero más esencial aún es hacer las obras de Cristo Jesús. Y muchas veces nosotros justificamos que no hacemos las obras de Cristo Jesús por detenernos en elementos meramente humanos que pueden ser incluso prescindibles. Dice el apóstol Santiago en la primera lectura: los seres humanos estamos maquinando lo que va a suceder en el futuro, como si el futuro dependiera de nosotros. Pondremos un negocio, saldremos para tal ciudad, nos haremos ricos, haremos esto, haremos lo otro, haremos aquello. Y dice el apóstol Santiago: tranquilo, ¿por qué haces tantos planes cuando el futuro no depende de ti? El futuro depende de Dios. Y lo mismo sucede también muchas veces con los planes dentro de la iglesia. Por eso hablamos de eclesiolatría. Queremos organizar la vida de la comunidad cristiana y muchas veces ni siquiera nos tomamos el tiempo de decir, si Dios lo permite. En resumen, el que sabe cómo portarse bien y no lo hace, está en pecado. El núcleo fundamental de mi pertenencia a la iglesia es vivir como Dios manda, portarme bien, dar frutos según lo que Jesús me ha dado a mí, más allá de cualquier otra realidad. Que no nos turbe, pues, tanto la pertenencia o la capacidad humana, que lo que verdaderamente nos turbe ante nuestro Señor es que no estamos dando frutos. Fíjense, San Juan se preocupa. Aquel que está allá afuera está expulsando demonios en tu nombre, bien preocupado. Y yo me imagino a Jesús que diría, bueno, ¿y ustedes que están aquí dentro, por qué no lo hacen? ¿Se dan cuenta? No me escogiste a mí, dice en San Juan 15:16. Fui yo quien los escogió a ustedes para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca. Celebramos a San Policarpo. Su nombre significa muchos frutos. Poli, carpos, muchos frutos. Él precisamente fue discípulo de San Juan, el discípulo amado. Todo lo que no le pudo haber enseñado a él. Uno de los tres padres apostólicos, junto con Clemente de Roma e Ignacio de Antioquía, quien precisamente también le escribió una carta a San Policarpo. San Policarpo fue obispo de Esmirna. Le decía en su diócesis a sus fieles: debemos encarnar el mensaje evangélico, hacerlo vida en nuestra propia vida y tener cuidado, eso sí, de aquellos que enseñan doctrinas alejadas a la verdad de Jesucristo. Pidamos a Dios, pues, que nos permita seguir caminando en la fe, cobijados, por supuesto, por la vida de la Iglesia, en obediencia a nuestro obispo y al Papa Francisco, en comunión siempre. Pero que no olvidemos que lo verdaderamente esencial en nuestra vida es que nuestra vida ya empiece a dar frutos
de esa relación personal que nosotros tenemos con Jesús. Que eso es lo que verdaderamente nos conmueva y nos impulse a salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás, como Jesús lo hizo con nosotros. Que así sea.